Juan capítulo 3, versículo 16. Es el único versículo que vamos a ver. Si hay un momento que debemos ser portadores y claramente del Evangelio, es ahora. Para vivirlo, para compartirlo. Sé que todo el mundo lo conoce, este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Que todo aquel que en Él crea no se pierda. Si usted y yo comprendiésemos la profundidad de solamente en este versículo, con eso la podemos hacer. De hecho, Martín Lutero, cuando hablaba de este versículo, les llamaba la Biblia en miniatura a este versículo. Aquí estaba todo. La Biblia, de hecho es el título de mi mensaje, la Biblia en miniatura. Voy a llamar tu atención a este evangelio y a lo superlativo, a lo grande, lo exagerado para una mente finita como la nuestra. Lo primero que veo es esa palabra ¿por qué? Una grande explicación. ¿Por qué? ¿Quién es Dios para que nos dé explicaciones a nosotros? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del hombre para que tengas de él memoria? Porque aquí empieza con el porque, ya no es el por y el qué separado, es el por qué, ya como una respuesta, una explicación. Te voy a decir por qué. ¿Tú te imaginas quién se detuvo para explicarte algo? ¿Te has detenido a pensar que el Rey del universo, el Elohim, el creador, darle explicación a un ser creado como tú y yo? Te voy a explicar por qué. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña, pero no encuentro una explicación más grande que esta. Una explicación que trate de definir a Dios, que trate de definir su obra, sus atributos, sus cualidades, su regalo. Hermanos, yo me siento feliz de ser cristiano. No dije de tener una religión, de tener a Cristo dentro mío. De veras, no lo cambio por nada, Porque no sea usted, a mí un día se detuvo el creador del universo y me empezó a explicar de lo que yo era portador. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios. Dios. ¿Usted cree que hay algo de superlativo en esa palabra? ¿De grande? Dios. El más grande, iba a decir ser, pero él no es un ser porque él no fue creado. Déjelo así, el más grande. Que jamás por siempre existió y para siempre existió. De hecho, el hombre no puede concebir. Mire, para entender la grandeza de ese Dios, deberíamos ser Dios. Las eternidades, porque así habla del Dios sempiterno, las eternidades de Dios no alcanzan a comprenderlo. Los cielos, siempre le digo, de los cielos no lo contienen. Ese Dios tan grande
que con tanta intensidad se acercó al hombre, ¿sabe en qué manifestó esa intensidad? No la manifestó en juicio, no la manifestó en castigo. Dice que amó. Ese es su más grande atributo, cualidad. Amó. De hecho, la palabra de Dios dice: ahora permanezca la fe, la esperanza y el... O sea, cuando se acabe todo aquí, que continúa, va a haber la fe, luego ¿qué más? El amor. Pero luego le pone como graduación, le dice: y el mayor de estos es... O sea, lo compara, quiere decir que tiene un tamaño. ¿Cuánto mide el amor de Dios? Y no es idea mía. La palabra de Dios dice que en Efesios, no lo busque, seáis plenamente capaz de comprender cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. El amor de Cristo, que excede todo conocimiento, tiene una altura, una profundidad, una anchura, una longitud. ¿Qué tal si le doy una hoja a cada uno y un lápiz? Y sí, un sacapunta, porque va a tener que sacarle muchas veces la punta al lápiz, y decir: escríbame cuán grande es el amor de Dios. A ver qué longitud tiene, qué profundidad tiene. Lo que sea de grande, lo que sea de alto, lo que sea de... Él lo recorrió todo. Yo todos los días me detengo a pensar. Y así como pienso en Él, siempre termino con lo mismo. Siempre le garantizo, Dios sabe que le digo. La verdad es: separado. ¿Por qué? Y siempre termino en lo mismo. Juan 3:16. Porque de tal manera el Dios tan grande, que me dio una explicación tan grande, con una intensidad tan grande, derramó el atributo tan grande, el amor de Dios. Dios no tiene amor, Dios es un atributo de Dios. Nos llevaría billones y billones y billones, y eso solamente para acelerar un poquito, combustionar tu pensamiento, y billones de años recorrer el amor de Dios. Así se humilló y se bajó y dijo: Juan Carlos, ven, súbete aquí a mi mano. Y ahí va la hormiguita. Amó al mundo. Ese Dios grande, con un atributo tan grande y con una intensidad tan grande, amó a la agrupación, al conjunto de seres jamás concebidos. Hoy 7,000 millones de seres aquí en la tierra, más todos los que existieron antes y los que existirán después. Uno por uno. No amó al grupo, al cardumen, tírale la red no, uno por uno. El mundo se detiene por uno solo. Uno solo. Deja las 99, Jesús lo ejemplificó de esa manera, y va por esa. Por esa. ¿Te das cuenta el receptor de tan grande cosa que eres? No solo fuimos la agrupación más indigna, digo más grande, sino la más indigna, porque pecamos contra Dios. Si hubo un grupo de gente que no merecía nada, somos nosotros.
las más desobedientes. Por eso dice Romanos que Dios muestra su amor para con los hombres, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por su amor para con nosotros. Ese Dios tan grande, con ese atributo tan grande, con ese acto tan intenso, ¿qué hizo? Ha dado. Diga conmigo, ha dado. Qué acto, ¿no? Para mí el acto más grande. Por eso Pablo dice, gracias a Dios por su regalo, y usa una palabra así muy medio rebuscada para nuestro español, inefable. O sea, no hay palabras para describirlo. Cuando la nueva versión la Reina Valera dice, gracias a Dios que por ese don para el cual no hay palabras para describirlo. La nueva versión. No hay palabras. Vaya a escribir a Cristo. No se puede, muy grande. Es tan grande, tan bello. No lo entiendo. Ese amor tan asombroso, tan divino, exige todo lo mío. Es la manera de amar a Dios, porque Dios no escatimó, o sea, regateó ni a su propio Hijo. ¿Por qué andamos regateando nosotros? ¿Por qué le regateamos amor, devoción, admiración, exaltación? No, pues ahora que tenga tiempo. La única razón que puedo pensar es la sintomatología que encuentro dentro mío. Me olvido de tantito de la dimensión que yo alcanzo a ver de esta tan grande salvación. Y me pierdo en el universo de las estadísticas de 7,000 millones de almas que disfrutan, aún los que no tienen a Cristo, disfrutan a Cristo porque el mundo está en sus manos, dice. Si Dios, el Espíritu Santo, se retirara de la tierra, usted no se imagina el caos que habría. Y todo esto venimos hablando, y aquí las palabras que siguen son un quiebre, porque hasta aquí hablamos de Dios, hablamos de Cristo, del regalo, hablamos de su explicación, hablamos de su atributo, hablamos de su acto, hablamos de su intensidad, hablamos, y como que el versículo cambia aquí y empieza a hablar de nosotros. Tal vez en esta primera parte te perdiste por ahí, porque es que la mente del hombre no alcanza a comprender tanta grandeza, pero tal vez si pensamos tantito en nosotros, al menos nos quede un residuo. Porque acá dice, para que todo aquel. Para mí esta es la más grande oportunidad. Todo aquel, no dice uno, todos y el aquel. Aquí está. La gracia no te va a forzar, la gracia se va a ofrecer. Si no, no sería gracia. No la puedes comprar, solo la puedes recibir. La más grande oportunidad. ¿Qué oportunidad tiene la humanidad? Y tú y yo que cargamos este mensaje, ¿por qué lo escondemos de otros? ¿Por qué nos lo quedamos? La más grande oportunidad, después de haber hablado acerca de Dios y de Cristo, aparecemos nosotros. Todo aquel. Y luego nos pone el más grande fundamento y principio: creer. O sea, cualquier otra cosa, mire, la incredulidad es el peor pecado del hombre contra Dios.
Porque inmediatamente invalida todo este versículo y toda esta Biblia en miniatura. Todo aquel que en Él cree es un acto, es una condición. Crea. Es el principio más grande, el fundamento más grande, nuestra fe. Por eso Jesucristo dijo que vamos por todo el mundo predicando el Evangelio, y los que creyeren. De eso se trata el Evangelio, es una noticia. No hay razón de tener una agencia de noticias si no la vamos a divulgar. La iglesia es una agencia de noticias. Id por todo el mundo y prediquen, hablen, digan, expresen, cuenten la buena noticia. Y todo aquel que la escuche la va a creer, pero si no hay quien la habla, ¿cómo van a creer? Pablo decía eso. Se lo digo en términos un poquito más eclesiásticos. Tenemos que ser una iglesia misional, no tan consumista. Porque así como consumimos cosas que no necesitamos espiritualmente, también buscamos, ay, Dios me bendiga. ¿Cuánta más bendición? Recíbela, pero compártela. Recíbela, pero dala. Recíbala, pero llévala. Ese es el Evangelio. Noticia para ser compartida. Y pone un fundamento inquebrantable, poderoso. El que cree es todo. No dice el que tiene una filiación religiosa, el que cumple cierto mandamiento aquí. No, el que cree en el Señor Jesucristo es suficiente. Para ser salvo al menos. Déjeme decirle que en Dios no hay nada gratis. Usted dice, sí, la salvación. No, Señor, usted no la pagó, pero Dios la pagó. El perdón de mis pecados, sí, usted no lo pagó, pero alguien lo pagó. Tenemos que apreciar esta tan grande salvación. Él es galardonador de los que le buscan, y el que se acerca a Él tiene que creer que le hay, dice Hebreos 11:6. Crea. ¿Y crea en quién? Quiero hablarle para terminar de la más grande atracción. En Él. No dice crea en una religión. No dice crea en un dogma. No dice crea en un montón de mandamientos hechos. Crea en el Señor. No es mis actos, no es mi justicia, no es mis buenas obras. Es Él. Y si tú crees en Él y Él es el centro de tu vida, el centro de tu fe, el centro de tu obediencia, el centro de tu celebración, el centro de tu familia, en Él vas a evitar la tragedia más grande, que es perderse. La gente le va mal en el negocio y dice, ya lo perdí todo. No, no has perdido todo, no es lo peor. La más grande pérdida es no tener a Jesucristo y estar separados de Dios por la eternidad. A eso se refiere. Cree para que evites la más grande pérdida. El más grande desatino. El más grande sufrimiento. Y luego aparece una pequeña palabra que yo la amo, subráyela, más. Porque qué bueno que no termine el versículo con pérdida. Esta es la más grande diferencia, más. La más grande diferencia. Qué bueno que no terminó condenándonos a todos. Qué bueno que no terminó asustándonos. Qué bueno que no corremos a Dios por miedo al coco.
Pero no corremos por miedo, corremos por atracción. Más, no he venido a asustarte, he venido a ofrecerte algo. Tenga vida eterna, la promesa más grande que hay en la tierra. Yo quiero en este día dejarlo con esta impronta, esta marca, que usted y yo tenemos una gran noticia que compartir de un Dios muy grande. Póngase sobre sus pies. Podríamos ahí levantar nuestro corazón, levantar nuestro ser a Él, retraernos de tanta distracción y decir: Señor, no comprendo, solo sé que es muy grande. No entiendo, Señor, pero sé que es muy grande. Grande lo que has hecho, grande lo que estás haciendo, grande lo que me has dado, grande lo que vas a hacer. Tu poder es infinito. Tu poder es infinito. Tu persona es infinita. Tu amor es infinito. Tú que nos estás mirando, quiero decirte algo. Dios, el tan grande Dios, tan lleno de amor, te amó de tal manera que dio su tan grande regalo por su más grande sentimiento y atributo, que es el amor, para que no te pierdas y tengas vida eterna. El Señor en este día, si tú te atreves a creer, porque la Biblia dice que a todos los que creyeron, lo que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos. El desafío más grande que te hago a través de esta pantalla es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú quieres creer y recibirlo, comienza tu camino con esta oración. Señor Jesús, en este día, en esta hora, creo en Dios, que me ama y que ha enviado a su Hijo Jesucristo, su regalo más grande, para alcanzarme a mí, un pecador tan bajo. Creo, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Y confieso que no hay otro camino para llegar al Padre más que el camino que Él nos dio, Jesucristo, su Hijo. Dios te bendiga. Con esta oración has comenzado un camino para encontrarte con Dios. Dios te bendiga.